Princess Tutu es un anime de Mahou Shoujo, o Magical Girls, cuyos personajes están inspirados en cuentos de hadas o historias de ballet, tomando como inspiración central el lago de los cisnes y el patito feo. La historia gira alrededor de Ahiru, que literalmente significa pato, y es de hecho una pata que gracias a un broche mágico puede tomar forma humana. Ella asiste a una escuela de ballet, y allí conoce a los otros 3 personajes principales. Mythos, un príncipe que, a pesar de que se supone que es noble y gentil, aparenta no tener sentimientos. Fakir, caballero del príncipe, muy celoso de él y de actitud muy antipática. Y Rue, una bailarina de gran talento y rival de Ahiru. Ahiru está enamorada del príncipe, pero ella sabe que no es merecedora de él, ya que ni siquiera es realmente humana. No posee talento para la danza, es torpe y de voz chillona. De hecho, un detalle que nos gustó mucho es que incluso siendo humana, su voz recuerda a la de un pato. Es algo que está muy bien logrado. Sin embargo, el propio broche que le permite convertirse en humana también le da la posibilidad de acceder a un estadio más allá, que la convierte en Princess Tutu. Princess Tutu es una muchacha segura de sí misma, con una gran habilidad para la danza y además tiene un objetivo: conseguir los fragmentos del corazón de Mythos, ya que por culpa de su ausencia, él ha perdido la capacidad de sentir emociones. También hay otro personaje, llamado Drosselmeyer, que al principio no es más que un narrador que aparece de vez en cuando, pero de a poco irá tomando relevancia. Y desde luego, el antagonista del cuento, aquel al cual el príncipe debe vencer, el cuervo. Lo interesante de este anime es que comienza siendo un homenaje y una nueva forma de contar estos cuentos de hadas e historias clásicas, mezclándolas de una manera muy original, pero termina llevando este homenaje a un punto extremo, volviéndolo completamente meta. Los personajes reflexionan sobre ellos mismos siendo personajes, y como tales son conscientes de su destino. Y la gran temática del anime es la lucha de estos contra el final que se les ha impuesto, llegando a la situación en la cual literalmente tendrán que rebelarse contra sus autores. Tiene detalles muy lindos, como por ejemplo, en ningún momento olvida sus orígenes en la danza. Sus peleas se sienten muy teatrales y es casi como estar viendo un ballet. Y todo, desde el arte, está pensado para que así sea percibido. Por ejemplo, es muy común ver reflectores iluminando a Ahiru y los demás. Pero algo que nos encanta de este anime es cómo están trabajados los personajes. En un principio, no es difícil pensar en Fakir y Rue como los enemigos de Ahiru. Rue como la típica chica mala y popular que tiene todo lo que a Ahiru le gustaría tener. Y Fakir siendo básicamente un tóxico, obsesionado con Mythos a niveles enfermizos y tratando mal a Ahiru en cuanto tiene la oportunidad. Con todo esto, es fácil pensar en Mythos como el interés romántico, y ya hemos visto cosas así en un montón de películas. Lo más probable es que Mythos conozca a Ahiru en profundidad y se enamore de ella, descubriendo sus buenas actitudes y su nobleza, y abandonando de esta forma a Rue, su actual novia. Pero hay 2 cosas que el espectador no sabe cuando se pone a ver Princess Tutu. La primera es que esto es una tragedia, como lo es el lago de los cisnes y un montón de otras historias clásicas. Ahiru no está destinada a la felicidad. Y la segunda es que la historia de Princess Tutu se hizo para romperse. Al final, nada es como lo esperás, ni como se supone que deben ser las cosas. A medida que los capítulos pasan, vamos conociendo desde otros ángulos a estos personajes aparentemente estereotipados y van desarrollando un costado más humano. De esta manera, metafórica y literalmente, ellos se rebelan contra las ataduras de la historia, lo cual los vuelve mucho más creíbles y al mismo tiempo inesperados. Porque la percepción que se tiene sobre ellos al final es totalmente opuesta de lo que fue al principio. Realmente se puede sentir un desarrollo. Drosselmeyer, quien al principio solo aparecía ocasionalmente como narrador, se convierte en un poderoso enemigo, revelándonos que la maldad del cuervo no es tan preocupante como la de aquel que posee los hilos para mover la historia. Y es que ahí es donde la serie nos invita a reflexionar sobre cuál es la relación entre escritor y personaje. Drosselmeyer es casi como un dios, está en todos lados, lo sabe todo. Es quien conoce los mecanismos ocultos de la trama y tiene claro qué es lo que le gustaría que pasase en este universo. El problema es que los personajes parecen haber ganado motus propio. Podría decirse que es la maldición de un escritor que le dio tanta vida a sus personajes que se salieron de control. Y es algo que, hasta cierto punto, no te ves venir, y te sorprende la forma en la que los personajes se revelan. Y sin embargo, parece ser la consecuencia lógica de los acontecimientos, ya que al inicio de todos los episodios hay una voz externa, que no es Drosselmeyer, que nos cuenta una historia.
Y desde el primer episodio, esa voz nos cuenta sobre un príncipe y un cuervo que se escaparon de un libro. Entonces, desde el minuto 1, se nos instaura esta idea de que los personajes están vivos y no a la merced del narrador. Y tiene sentido, porque toda esa mezcla de personajes, algunos príncipes y princesas, algunos animales parlantes, pueden coexistir en un mundo donde diferentes universos convergen. La maldad de Drosselmeyer está en que él quiere ver a los personajes sufrir. Él quiere su tragedia perfecta, y eso nos involucra a nosotros, porque todos amamos un poco de drama. Sin drama no habría historia, y no tendríamos de qué disfrutar. Así que, hasta cierto punto, podríamos decir que los personajes de Princess Tutu se enfrentan a nosotros mismos, al menos a lo que esperamos que pase. No queremos hablar específicamente del final, aunque como ya habrán podido notar, este video no está completamente libre de spoilers, porque nos interesa llamar su atención y que si no lo vieron, lo vean. Es que nos parece muy valioso y muy inteligente cómo se resuelve todo, en un final un poco abierto, tal vez no del todo satisfactorio, pero esperanzador, que no es del todo complaciente con el espectador, justamente porque Princess Tutu, Miutos, Fakir y Rue son rebeldes y van a hacer lo que ellos quieran y no lo que nosotros queramos. Como Magical Girl, Princess Tutu es un anime muy interesante porque usa muchos recursos comunes del género, entre ellos la transformación, y es muy lindo como cuando Ahiru es Princess Tutu consigue una seguridad que no puede tener cuando es humana. Ese es un recurso muy utilizado en otras series del género, la identidad secreta de las heroínas mostrando un costado más maduro y resuelto, siendo esto de alguna manera una metáfora del traspaso a la vida adulta. Y es triste cómo, a pesar de esto, Princess Tutu no es un Magical Girl tan recordado. Probablemente podríamos nombrar a Sailor Moon, Cardcaptor Sakura y Madoka Mágica como algunos de los Magical Girls más conocidos. También, generalmente se las considera historias infantiles, donde hay poca sensación de peligro real. Inclusive se las pone en un lugar donde se las juzga solamente como piezas para ser vistas por el público femenino, relegándolas y limitándolas de otros posibles espectadores. Claro, Madoka sería una excepción, y es por esto que mucha gente que ni siquiera le interesan las Magical Girls les gusta Madoka. En mi opinión, no soy tan fan de ese razonamiento, porque creo que están basados en prejuicios y que si no te interesan los Magical Girls más clásicos, podrías estar perdiéndote de una buena historia. Siento que a veces se trata de minimizar a aquellas series que no son adultas o serias, como si no trata ningún tema oscuro, no tiene nada interesante para aportar. Aunque supongo que puedo entender que personalmente haya gente que no le interese en ese tipo de animes. Pero si te interesa una historia rupturista, que no tiene miedo de volverse oscura de a momentos y que reflexiona sobre las diferentes formas de crear historias, realmente te recomendamos Princess Tutu. Porque se le suele dar el puesto a Madoka de ser el primer anime que deconstruye las bases de un Magical Girl. Pero Princess Tutu estuvo ahí antes, sin desmerecer Madoka Mágica, que nos encanta, y sin decir tampoco que se parecen o son lo mismo. Porque en realidad las intenciones de Princess Tutu no son solo desarmar el género, sino que aspira mucho más. Princess Tutu quiere desmantelar las bases de las historias más clásicas. Finalmente, así desvelamos un gran misterio de Buenos Aires. ¿Por qué la gente usa patitos en la cabeza? En fin, gracias por ver el video. Realmente queríamos hablar de este anime porque nos gusta mucho. Nos parece realmente muy bueno y nos hace ilusión que más gente lo mire y hable de él. Si lo vieron, por favor, díganos qué les parece en los comentarios. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Carro y Grillito. Muchas gracias por ver y nos vemos pronto. ¡Chauis!